Bueno, buenas tardes. Creo que la introducción de la palabra ya creo que la habéis escuchado a través de la oración. Y bueno, como estaba orando, ¿no? Y es lo que venía pensando, ¿no? Que el reino de Dios es imparable, es algo que no se puede parar, no se detiene. Por mucho que se levantan hombres, ¿no? Que se levantan situaciones, ¿no? Ideologías, ¿no? Y religiones, ¿no? Pero el reino de Cristo es imparable, ¿no? Es algo que vemos en el libro de Hechos, ¿no? Cuando por más que se oponían, el reino se extendía, ¿no? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y vemos, ¿no? Como en palabras de Jesús, ¿no? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra este reino, ¿no? Es imparable, es un reino que avanza, que se extiende y que no parará hasta que se establezca. Hasta que se establezca en esta tierra, ¿verdad? Que culminará con ese milenio, ¿no? Ese milenio donde Cristo reinará. Amén. Ese reino que realmente avanza y que es imparable y que nosotros pertenecemos a ese reino y debemos de alistarnos, ¿no? Que debemos de ajustarnos, acomodarnos, conformarnos a Él para poder seguir avanzando de la misma forma que este reino avanza en la tierra, ¿no? Imparable, con Cristo imparable, hacia adelante, ¿no? Y esa es la idea que vemos, ¿no? Implícita en la Biblia, ¿no? Como lo que Cristo quiere para nuestras vidas es que sigamos adelante, ¿no? Es que progresemos, es que avancemos, es que no nos detengamos, sino que nos extendamos hacia adelante, ¿no? Esa es la idea de Dios desde el principio. El plan de Dios para la iglesia es el avance, ¿no? Y vemos esa idea ya en Pablo, ¿verdad? Que dice que en Filipenses 3, del 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta era la idea que entre ceja y ceja tenía el apóstol Pablo. Esa idea de que había que avanzar, de que no se podía detener, de que el reino se tenía que establecer, de que él tenía que seguir y extenderse hasta que el plan de Dios se manifestara en su vida y a su alrededor, ¿no? Y hay un plan de Dios para cada persona, un plan de Dios, como sabemos, para ti y para mí, un plan que es bueno, un plan que es de bien para alcanzar un destino, ¿no? Y para cumplir un fin. Y ese es el enfoque, ¿no? que debemos de tener tú y yo. El enfoque que debe fijar nuestros pensamientos. Este es lo que entre ceja y ceja tiene que haber en nuestra mente, ¿no? El avance, ¿no? El extendernos, el crecer, ¿no? Una sola idea fija, ¿no? Un solo pensamiento y que nos afiance, ¿no? Que nos afirme y que nos establezca en la visión que Cristo tiene de este mundo, ¿no? Un solo pensamiento que traiga estabilidad y solidez a nuestro caminar, ¿no? Porque si el reino avanza es porque realmente está sostenido y está anclado y está sólido en una roca, en esa roca que es Cristo Jesús. Ese es por lo que el reino de Dios avanza, porque Cristo lo sostiene. Porque Cristo es la roca que lo lleva hacia adelante, es estable, es rígido, es sólido. Y pensando en esto, ¿no? Muchas veces examino mi vida, ¿no? Y digo, pero si es verdad que Dios hace conmigo cosas, ¿no? Y con el entorno y con la iglesia, ¿no? Con los hermanos, ¿no? Y vamos creciendo, ¿no? Pero sí es verdad que hay momentos donde parece que somos más inestables, ¿no? Que
empezamos como a titubear, ¿no? Y esa inestabilidad produce en nosotros un estancamiento, ¿no? Y eso es algo que podemos ver en Santiago capítulo 1 del 6 al 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? En otras versiones dice que es inestable, ¿no? En todos sus caminos, ¿no? Y esto se refiere a que la inestabilidad puede venir a nuestras vidas cuando hay doblez interna o una división en nuestras almas entre dos o más caminos, entre dos o más oportunidades, entre dos o más deseos u opciones, entre dos o más pensamientos. Si queremos crecer, la clave es ser estable, y la inestabilidad nos va a retener, nos va a hacer que nos estanquemos. Y el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, nos está diciendo que la inestabilidad es producida por una doblez, ¿no? Por una división en nuestra alma entre dos pensamientos. Y lo que sucede en nuestra alma dividida, que se dobla ante la situación que puede vivir, es decir, que lo que sucede, ¿no? Cuando hay dos pensamientos, es que mi alma se puede doblar, ¿no? A cualquier situación, se puede doblar dependiendo de la gente con la que me junte, ¿no? Se puede doblar y se puede, dependiendo de mis emociones, ¿no? O de lo que esté aconteciendo en mi vida, de cómo me pueda sentir en ese día, ¿no? Esa doblez, ¿no? Puede llevarme puede dar lugar, ¿no? O puede ser producida, ¿no? Porque las fiestas de este mundo, ¿no? Me pueden afectar, ¿no? Y me pueden animar a participar de ellas, ¿no? Un día mi alma, ¿no? Tiene ánimo para el Señor, y al otro día mi alma tiene ánimo para otras cosas, ¿no? Para el mundo, para la carne, pero no para el Señor, ¿no? Hay doblez, hay una división interna en el alma, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay esa doblez, esa división interna entre dos pensamientos, ¿no? No podemos ser estables, ¿no? Sino que se produce esa inestabilidad en nuestras vidas que no nos permite avanzar. Y por lo tanto, por lo que Santiago nos dice, podemos asociar que dos pensamientos traen inestabilidad y falta de progreso, pero un pensamiento trae a mi vida estabilidad y, por consiguiente, un progreso. Por lo tanto, concluimos que en esta asociación que hemos hecho, concluimos que para progresar necesitamos estabilidad, y ella es posible si tenemos una sola cosa en mente. Este es el título de la predicación que le he dado, una cosa en mente. ¿Saben? Hay una historia, ¿no? Que viene en Primera de Reyes 18, muy conocida, ¿no? Cuando Elías está frente al pueblo, ¿no? Y el pueblo está totalmente en caos, ¿no? El pueblo está pasando hambre, está pasando mucha necesidad, no sabe bien a dónde acudir, si a los Baales, si a las Aseras, si a Dios. Y de repente, ¿no? Vemos cómo Elías, ¿no? encara y confronta esta situación y le pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos corazones, entre dos centros, ¿no? Y me doy cuenta, hermanos, que esta es la pregunta que en muchos momentos tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para pensar de una sola forma, de una sola manera, para tener solo una cosa en mente, ¿no? ¿Hasta cuándo cederemos, ¿no? Porque la palabra claudicar significa ceder, ¿no? O rendirte a dos pensamientos, a dos formas de vida, a dos oportunidades, a dos opciones, ¿no? Cuando la Biblia realmente no nos da dos opciones, nos da una. Y ese es Cristo Jesús. Un pensamiento, solo un pensamiento, solo una cosa debe de estar en tu mente y en la mía. Y sabiendo esto, ¿no? Que necesitamos tener una sola cosa en mente, ¿no? Me pregunto también, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento, ¿no? que debe de predominar en mi vida, ¿no? Porque podemos decir un montón de cosas, ¿no? Pero me llama la atención algo, ¿no? del Padre Nuestro, ¿no?
Y Jesús es el ejemplo perfecto, ¿no?, para nuestras vidas y en Él, ¿no?, encontramos respuesta a todo lo que necesitamos, ¿no? Y en Él vemos también que solo había una cosa en mente. Solo una cosa en mente, ¿no? Y su forma de orar manifestaba esto que había en su mente. Dice en Mateo 6, capítulo 6, del verso 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿No? Y después sigue, ¿no? Sigue con otras cosas, ¿no? Pero me doy cuenta de que Jesús hace como un par de partes, ¿no? Primeramente ora por el reino y después por la añadidura. Primeramente el reino y después en lo que hay que añadir: el pan, el sostenimiento, el vestido, ¿no?, las relaciones, ¿no? Pero primero el reino de los cielos. Eso es el pensamiento de Jesús. Lo que había en el corazón de Jesús, en el alma de Jesús, era simplemente el reino de los cielos. Y podemos destacar tres cosas aquí: que Jesús oraba para santificar el nombre de su Padre. El nombre de su Padre. Eso es lo que Jesús tenía en mente, el reino de los cielos, para que el nombre de su Padre fuese santificado. Y eso es lo que el cristiano debe de tener en mente. Tener una sola cosa, y es el reino de los cielos. Santificar al Padre con tu vida, en tus actos, con tus pensamientos, santificarlo en todo lugar. Como esa vestimenta del sumo sacerdote, ¿no?, que llevaba ese efod, creo que es, o el sombrero, ¿no? ¿El efod era el sombrero? O no sé, no me acuerdo. Bueno, el sombrero que llevaba en lo alto, ¿no? Y en él había una plaquita que decía: santidad a Jehová. Una plaquita aquí encima de su mente que se llamaba, que ponía una frase: santidad a Jehová. Ese debe ser nuestro pensamiento: santificar a nuestro Señor con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Ese debe ser el único pensamiento que esté en nuestras mentes. Y en tercer lugar vemos cómo Jesús dice: venga tu reino, ¿no? Ese era el deseo profundo del corazón de Jesús, era que el reino de Dios se estableciera en todo lugar. Y eso es lo que tenía Él en mente, ¿no? Y tú y yo tenemos que tener eso en mente. En todo lugar se tiene que establecer el reino de Dios siempre, ¿no? Y más aún en mi corazón, en mi vida, pero también en todo lugar. Y en tercer lugar, Él ora: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso era lo que había en la mente de Jesús: santificar al Padre, que el reino se estableciera y que se hiciera en todo lugar del universo, la voluntad de su Padre. Y en resumidas cuentas, eso es lo que Jesús, ¿no?, tenía en su mente, ¿no? Lo primero, como dice en Mateo 6:33, ¿no?, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, ¿no? Eso era lo que Jesús tenía en mente, ¿no? Que el reino de Dios se estableciera. Y es lo que tú y yo tenemos que tener en mente este versículo, ¿no? El reino de Dios se tiene que establecer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esto es lo importante, esto es lo que prevalece. A esto me tengo que dedicar, a esto tengo que fijar mis pensamientos, en el reino de Dios, ¿no? Y en el reino de los cielos, ¿verdad? Y eso es lo que, cuando fijemos, ¿no?, nuestra vida en ese pensamiento, realmente es cuando vamos a obtener, o vamos a recibir, mejor dicho, el crecimiento que tú y yo necesitamos, el crecimiento que debemos de desear. Y vamos a ver también el crecimiento en lo que nos rodea. Pero debe de haber solo un pensamiento solo que nos dé estabilidad, y que en esa estabilidad podamos seguir adelante y avanzar para el progreso. Así que, hermanos y hermanas, lo que en esta tarde quiero
quiero compartirte es que haya solo un pensamiento en tu mente, una sola cosa. Así, y como dice Santiago 4:8, ¿no? Y exhorta a la iglesia, ¿no? Y les dice: purificad, ¿no?, vuestros corazones, ¿no?, y dejar de pecar, ¿no? Y dice: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿no? Que sea ese nuestro reto en esta tarde o en esta semana, ¿no? Que realmente nos pongamos delante de Dios como el pueblo de Israel se puso cuando sacrificaron aquel campeonato, ¿no?, entre los profetas de Baal y Elías, ¿no? Cuando sacrificaba ese becerro o ese sacrificio, ¿no? Nos pongamos delante de Dios y podamos dejarnos que Dios nos muestre quién es el verdadero Dios. A partir de ahí se hará en nuestras vidas esa purificación que solo nos permitirá pensar en una cosa, una sola cosa, y es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Para terminar, hay algo que me gustaría decir, y creo que esto es algo medio gratuito, ¿no? Como decía Gustavo. Y es que en los tiempos de Jesús, ¿no? Dios mandó a un hombre, Juan el Bautista, ¿no? Y este hombre preparó el camino para preparar un pueblo bien dispuesto para Cristo, ¿no? Para que el reino de Dios, ¿qué?, se establezca. Ahí podemos ver, ¿no?, cómo Juan el Bautista estaba de alguna manera santificando al pueblo, disponiendo al pueblo para que el reino de los cielos entrara. Esa es tu misión y mi misión. Que el reino de los cielos, santificarme para que el reino de los cielos entre, para que el reino de los cielos se establezca. Pero tenemos que estar santificados y que la voluntad de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. Y entiendo que este tiempo que estamos viviendo, no sé si Dios va a hacer algo grande y va a traer un gran despertar, o simplemente estamos preparándonos para el mejor acontecimiento, el segundo mejor acontecimiento de la historia, que es la segunda venida de Cristo. O una u otra cosa. Y entiendo que Dios quiere y está diciéndonos: preparaos para que cuando yo venga pueda establecer mi reino. Preparaos para que cuando yo venga os encuentre listos, santificados, para hacer mi voluntad. Pero debemos de tener un solo pensamiento, porque como Él anunció, Él estaba anunciando el reino de los cielos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entiendo, ¿no?, que este es el anuncio, ¿no? El reino de los cielos se acerca. Y como aquellos religiosos a los cuales el profeta confrontaba, decía: tenéis que dar frutos dignos de arrepentimiento. Reconciliémonos con Dios. Haya arrepentimiento en nuestras vidas, porque ese es el principio de la santidad. Amén. El anuncio: preparémonos para lo que pueda Dios hacer y para lo que quiera Dios establecer. Amén. Que el Señor te bendiga.